Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá, mi nombre es Oscar de Hoyos y en esta oportunidad vengo a mostrarles una actividad de laboratorio virtual de la asignatura Física Eléctrica. En, este, en esta ocasión venimos a hablar de lo que es el magnetismo y de ciertos fenómenos magnéticos, y para eso vamos a representar esto a través de ciertos objetos mediante un laboratorio usando la aplicación PET. Acá tenemos las indicaciones de cómo eh, entrar a la aplicación. Pues una vez entras a la aplicación, estando aquí, tiene ciertas características que debe cumplir tu sistema para poder funcionar este laboratorio. Acá tenemos una versión de Java que debemos descargar y posteriormente ejecutar. Yo ya la tengo ejecutada, ya la tengo aquí y me está mostrando aquí el primer laboratorio que tenemos acá. Tenemos un imán con indicaciones de sur y norte. Y de este lado tenemos una brújula y en el fondo vemos que es el campo magnético que está alrededor de esta barra de imán. Podemos quitarla si queremos o simplemente la dejamos ahí. Y aquí nos está indicando esto de que mueva esta brújula. Pues simplemente nos desplazamos a ella y vemos que aquí nos está mostrando que la brújula, a medida de que vamos avanzando, el norte, que es el que vemos acá, este es el norte y este es el sur busca el norte y el norte busca el sur. Así, de esta manera podemos ver que se inclina hacia donde está eh, el magnetismo de la Tierra, por decirlo así, en una explicación mucho más concreta. Pero en esta oportunidad estamos viendo el ejemplo sobre una barra de imán. En la segunda ejemplo tenemos una bobina inducida. Vemos aquí una bombilla con unos cables y vemos que estos cables tienen una una espiral de 50%. Vamos a colocarla un poquito más amplia y vamos a acercar esto. En esta oportunidad vamos a quitarle lo que tiene aquí en el campo magnético para que se visualice mejor eso. Y vemos que en el momento que acercamos esta bobina sobre la barra de imán, se produce una circulación de electrones, es decir, que se produce magnetismo, porque recordamos que el magnetismo se da por las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, al pasar esta bobina, acercarla o pasarla sobre esta barra de imán, vemos que hay una circulación eh, de estos electrones y nos muestra arriba que la bombilla se prende muchas veces con una intensidad más alta y otras con una intensidad más baja. Obviamente, cuando los electrones circulan de una manera mucho más lenta, eh, no se produce tanta luminosidad de la bombilla. De lo contrario, se ve un poco más resplandeciente. Este sería el segundo ejemplo. Y vamos ahora a este que es un electroimán. Aquí vemos, vamos a quitarle el campo magnético para que se pueda visualizar mejor.
vemos que tenemos una batería también con un cable a ella. Esta es una corriente continua. Vemos que esta batería está encendida. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla. La dejamos neutra. Ahí está apagada. Entonces, si cogemos la brújula y la pasamos sobre el cable, vemos que no pasa nada porque no hay ningún tipo de movimiento de electrones y por lo tanto no se produce electromagnetismo. Pero si cogemos la batería y la colocamos, por ejemplo, a 2 voltios, la pasamos por ahí y vemos que ya la brújula empieza a tener movimiento. Si le subimos el voltaje, obviamente el movimiento va a ser mucho más eh, fuerte, de una manera más rápida. Se va inclinando, buscando siempre la orientación de la Tierra, en este caso el magnetismo que vemos acá en este electroimán, esta bobina que tenemos aquí conectada a esta batería. También lo podemos hacer con una corriente alterna que vemos acá, el mismo ejemplo con una corriente alterna, pero aquí vemos que la brújula no tiene un movimiento, por decirlo así, en un solo sentido, sino que está cambiando porque la energía aquí no es constante. Por lo tanto, el movimiento de los electrones siempre va a ser variado. Entonces, esto lo podemos también cambiar aquí en esta parte. Podemos ver que aquí no hay, aunque no hay un movimiento constante, la corriente constante, sí vemos que ya la brújula no va de un lado a otro de una manera tan rápida como lo hacía anteriormente. Entonces, de esta manera vemos cómo funciona el electromagnetismo cuando acercamos una brújula, es decir, que los electrones cuando están en movimiento producen magnetismo. Y vemos aquí en este ejemplo cómo es realmente que funciona. Entonces pasamos a la eh, cuarto laboratorio. Vemos ahora que tenemos una batería con una bobina y una bombilla también con una bobina que también viene a ser que funciona esto a través de la inducción. Es decir, yo acerco esto a la batería y esta me va a alumbrar. ¿Por qué? Porque en el momento, vamos a quitarle el campo magnético, porque en el momento que yo acerco esta bobina a la batería, vemos que al inducir esta bobina con la bombilla, con la batería, se produce magnetismo, se produce electromagnetismo, es decir, que se transforma para dar así luz a esta bombilla. Ahora vamos a la quinta y última figura. Acá vemos como una especie de generador eléctrico. Tenemos aquí una barra de imán, como una especie
molino de agua, por decirlo así. Vamos a ver cómo funciona, viéndolo acá, y vemos que cuando dejo caer agua, a medida de que el agua va cayendo con más fuerza, el nivel de electromagnetismo aumenta. Vemos que la máxima capacidad hay un flujo constante de electrones, por lo tanto, vemos acá que la medición de la brújula eh, va buscando siempre norte-sur, 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 de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones aquí en esta figura y acá en esta barra de imán es muy rápido. Por lo tanto, el movimiento que genera aquí va a ser, a pesar de que es constante, nos muestra de que la orientación del campo magnético no es en realidad con una quietud o con una lentitud de la cual vimos en en los anteriores laboratorios. Entonces bajamos la intensidad y vemos también cómo la brújula disminuye la búsqueda del norte y del sur. Y también la bombilla, así a su vez, mantiene aquí mucho más bajo su luminosidad. Entonces, vimos desde el comienzo la barra imantada, que también la vemos aquí, por este ejemplo, la bobina inducida, que es esta parecida, el electroimán, el transformador y el generador de energía. En todos estos laboratorios que acabamos de ver, siempre hay un factor común que es el magnetismo fusionado, obviamente porque donde hay magnetismo eh, hay electrones y donde hay electrones hay energía. Entonces, de esta manera vemos cómo se produce la energía. Se produce la energía con los electrones, se produce el magnetismo con los electrones en movimiento y vemos cómo es que está orientado con esta figura, con esta brújula que tenemos acá. Entonces, te invito para que practiques con estos laboratorios que son eh, muy importantes para ilustrar el conocimiento de una manera práctica de lo que conocemos como el magnetismo. Este es un tema de física eléctrica y que igual recomiendo mucho para que así tengas idea de cómo es el funcionamiento del magnetismo de la Tierra, cómo es el funcionamiento de ese electromagnetismo cuando se produce a través de los electrones en movimiento que produce la energía también a su vez. Entonces, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.